El fantasma de Manuel. Isabel llegaba todas las noches cansada, pues tenía un trabajo como operaria en una fábrica. Sus jornadas eran extenuantes, 10 horas de trabajo de domingo a domingo. No le dejaban demasiado tiempo libre para preocuparse de otros asuntos que no fuera mantener su trabajo. Quería cambiar de vida, era su mayor anhelo. Una noche de lluvia, Isabel llegó extenuada, que se quedó dormida en el sofá de la sala. En la madrugada, se despertó sobresaltada, había tenido una pesadilla extraña con un hombre que se cruzaba con ella en un callejón cercano a su casa y que le daba muy mala impresión cuando pasaba por él. Creyó escuchar pasos en su habitación, por lo que se asomó a ver, pero no había nadie. Confundida, si lo que había escuchado era parte del sueño, se acostó en su cama. Cuando estaba a punto de dormirse, volvió a escuchar crujir las maderas, como si alguien estuviera caminando sobre el piso de su vieja casa. ¿Quién está ahí?, preguntó Isabel, con angustia en su voz. Entonces, prendió la lámpara de su mesa de noche, se levantó y examinó cada rincón, pero no había nada. ¿Se lo estaba imaginando? Quizás fuera por el cansancio extremo. Pues tenía la idea de pedir unos días de vacaciones para descansar, tenía que arreglar su casa para venderla. Con su sueldo no podía darse el lujo de gastar dinero en la reforma de esa antigua casa que parecía a punto de venirse abajo. Esos crujidos, pensó, eran consecuencia del desgaste de esa antigua casa. Debía descansar, porque en menos de 3 horas tenía que estar en pie para ir a trabajar a esa maldita fábrica. Isabel apagó la luz y cerró los ojos, intentando volver a dormirse. Cuando estaba a punto de caer presa del sueño, una extraña brisa fría pareció rozarle el rostro. Abrió los ojos de golpe y vio en el umbral de la puerta la sombra de un hombre. Tenía sombrero y un gabán largo, apoyado en un bastón. Por lo que Isabel gritó y se levantó presa del pánico. Sus vellos estaban erizados, se encontraba paralizada por el miedo. La sombra se acercaba lentamente hacia ella y susurró con una voz apenas audible. «Tengo que decirte algo. No temas, no te haré daño, yo fui víctima de la crueldad humana que me hizo daño». Isabel se sintió confundida. ¿Eran aquellas alucinaciones producto de su cansancio, o realmente se trataba de un fantasma? «Mantén la calma, no me temas, escucha lo que tengo que decirte», dijo la sombra. «¿Qué quieres de mí? ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi habitación?», preguntó Isabel. «Mi nombre era Manuel. Unos criminales acabaron con mi vida en ese callejón que hay detrás de ese muro, al que da tu ventana», le dijo la sombra, señalándolo. «Te he visto pasar llena de pánico ante ese callejón. He venido a ti para que mi alma tenga paz, necesito revelarte un secreto y que me ayudes, pues yo ya no puedo hacerlo en este plano material. Tengo una hija que en este momento debe tener 30 años. Yo me ausenté durante un tiempo por mis negocios, en ese periodo la madre de ella enfermó y murió. Debes buscarla y entregarle un sobre que hallarás en un buzón postal. Mi hija se llama Clara. ¿Cómo voy a dar con ella? No tengo nada para encontrarla, no sé por dónde empezar», le dijo Isabel, preocupada. «Debes memorizar los números que te voy a dar. Es la clave para poder ingresar en el buzón postal donde encontrarás las llaves y los sobres con toda la información necesaria para dar con el paradero de mi hija, Clara. Y si haces lo que te digo, te daré una recompensa por ayudarme a cumplir con mi último deseo en vida», comentó la sombra. Isabel asintió, procesando lo que acababa de escuchar. Se armó de valor y le preguntó, «¿Pero cómo se supone que la encuentre después de tanto tiempo?» «Tú hallarás la forma de hacerlo. Sé que eres una buena persona, porque te he visto trabajar con gran responsabilidad», le dijo el espíritu. «Debes hacerme la promesa de que lo intentarás». Finalmente, Isabel accedió, sintiendo compasión por el espíritu de aquel hombre que no podía tener paz, atrapado entre dos mundos.
Le prometió que haría todo lo posible por cumplir su último deseo para que su alma, finalmente, encontrara la paz. El espíritu se disipó en medio de la oscuridad. Isabel se levantó y encendió la luz de la habitación. Aún le costaba trabajo creer que aquello que había pasado era real. ¿Podría ser producto de las semanas de cansancio trabajando en la fábrica?, se preguntaba. Isabel apenas pudo dormir el resto de esa madrugada. A primera hora, revisó diferentes páginas de internet sobre noticias donde pudiera estar involucrado aquel hombre misterioso. Una página mostraba aquel callejón oscuro que tanto miedo le producía. La fotografía del levantamiento del cuerpo de un hombre llamado Manuel Lafonte. Hace varios años, Isabel rememoró. ¿Dónde estaba en aquel momento que sucedió el crimen? Estaba viajando con sus amigos de la secundaria en su despedida de final del último año. Era una jovencita inconsciente, empeñada en vivir la vida con todos sus excesos y a la que poco a nada le interesaban los problemas ajenos. Ahora, que estaba sola y tenía que hacerse responsable de ella misma, los asuntos que le sucedían a los demás en sus vidas le producían algo más de empatía. Pudo ver la publicación de la funeraria, donde aparecía el nombre de Manuel Lafonte. Según el anuncio, invitaba a sus honras fúnebres una mujer llamada Marta, al parecer la única familia que tenía aquel hombre. Isabel recibió la llamada de su trabajo, decidió pedir permiso en su trabajo para ir hasta el cementerio. ¿Podría ser esa Marta la clave para saber qué era lo que quería el fantasma de ese hombre llamado Manuel? Era la única posibilidad. No tenía otra. Rastreando un poco más, Isabel encontró una dirección antigua de Marta. Con nerviosismo, se dirigió a la que ahora era una deteriorada casona en los límites de la ciudad. Tocó el timbre llena de miedo, nadie parecía habitar aquella vieja casa. Insistió. Una anciana que se apoyaba en su bastón le abrió la puerta. ¿Quién es usted?, le preguntó la anciana. Hola, señora, dijo con algo de timidez Isabel. ¿Sabe usted algo del señor Manuel Lafonte? La anciana la miró con furia. Lárguese de mi casa, no sé de quién me está hablando, dijo echándole la puerta por las narices a Isabel. Volvió a insistir, pero fue inútil, la puerta no se volvió a abrir. Isabel volvió a su casa confundida. Pero antes de entrar a su departamento, se detuvo a ver en dirección al callejón oscuro que tanto terror le daba. Ahora lo veía con otros ojos, y extrañamente, esa noche Isabel pudo dormir bien. Sin embargo, tuvo un sueño. Caminaba rápidamente por la ciudad en medio de la noche. Parecía que no había nadie más que ella y que las calles estaban desoladas. Intentó correr para alcanzar el último metro. Al bajar las escaleras, cruzó el torniquete, todo estaba desolado, por lo que esperó unos minutos. El vagón arribó, se abrieron las puertas, no había nadie en el interior. Isabel se sentó en aquella soledad, se sintió vulnerable. ¿A dónde se habían ido todos? ¿Por qué estaba allí sola en el metro? Parecía una broma de mal gusto. El vagón empezó a avanzar, tuvo el impulso de dirigirse a la cabina del conductor. De repente, sintió que alguien la observaba. Lo podía sentir, casi como si tuviera peso la mirada que se clavaba sobre su espalda. Isabel dio media vuelta. La sombra de un hombre de sombrero y gabán negro estaba del otro lado del vagón, observándola detenidamente. Sintió que se helaba su sangre. Volvió su mirada, pero ya no estaba aquel hombre. Por lo que intentó sentarse y calmarse, de pronto el vagón del metro se detuvo. Isabel descendió, caminó hacia la escalera que la llevaba a su casa en medio de la ciudad desolada. Solo se escuchaban sus pasos en la noche. Por instinto, miró por encima del hombro, de nuevo la sombra de aquel hombre en la esquina le venía siguiendo los pasos. Por lo que aceleró el paso, al punto que empezó a correr, pero sus piernas parecían llevar peso de plomo. En el callejón, de nuevo sintió su presencia.
Abrió la puerta de su departamento, cerró con doble llave, cerró los ojos y respiró con alivio. Pero al abrirlos, estaba la sombra de pie, cortando la luz de la ventana. «Ayúdame. Dale paz a mi alma», le dijo la sombra. Por lo que Isabel se estremeció. Abrió los ojos, estaba sudorosa. Pero todo estaba en silencio en su habitación. Al día siguiente, Isabel se volvió a dirigir a la casa de la anciana. Llamó a la puerta. Insistió un par de veces, hasta que, al fin, salió de nuevo la anciana. ¿Otra vez usted aquí? Dígame, ¿quién es usted y qué es lo que quiere?, recriminó la anciana. Isabel le mostró la fotografía de un hombre. ¿Lo conoce? ¿Conoce a Manuel Lafonte?, preguntó. En eso la anciana empezó a llorar, e hizo pasar a Isabel a la sala de la casa. Isabel extendió un sobresellado. La anciana leyó la conmovedora carta de despedida, donde Manuel le agradecía por la difícil pero amorosa decisión que había tomado al dar en adopción a Clara, pues había tenido una buena vida junto a su esposa fallecida. Pero no podía echarle aquella carga a María. También le contaba sobre la herencia que dejaba para Clara, dejándola a ella como testaferro para hacerse cargo de la ejecución de su testamento. «Es para mí muy doloroso recordar esto», comentó entre sollozos la anciana. «Manuel no quiso darme a mi sobrina en custodia, pues su esposa siempre le dijo que no quería que su hija tuviera nada que ver con su familia. A mí me detestaba», le confesó a Isabel. Le sirvió té, mientras le contó que estaba sola en la vida, luego del crimen de su hermano Manuel. Hablaba de todo con una mezcla de tristeza y gratitud. Parecía resignada a su destino. Le aseguró que su hermano, Manuel, ahora podría descansar en paz. «Usted es un ángel que ha enviado la providencia para darle paz a mi alma, ya que dentro de poco también partiré a encontrarme con mi hermano», comentó la anciana. Le dijo que no tenía hijos ni sobrinos. Entonces, le pidió que volviera al día siguiente para redactar el testamento, que aseguraba que la joven hija de su hermano pudiera tener acceso a la herencia, pues seguramente estaba pasando por un mal momento en ese preciso instante, en algún lugar de esa gran ciudad, sola. Isabel sintió, mientras volvía esa noche a su casa, una paz reconfortante en su espíritu. Ya no se percibía la presencia de aquel espíritu atormentado. Esperaba que Manuel estuviera descansando ahora en paz para siempre. Al irse a dormir, sonrió, pensando que había logrado darle un cierre a esa historia del pasado. Pues gracias a ella, el fantasma de Manuel Lafonte podía continuar su camino en la otra vida, y su hija, Clara, tendría lo que le pertenecía como heredera legítima de su padre. Aunque breve y extraño, ese encuentro sobrenatural le había enseñado el valor de la compasión. Pensó que todos guardamos secretos y remordimientos que pueden atarnos incluso después de la propia muerte. Pero, a veces, el simple acto de bondad y la ayuda de los demás pueden redimirnos y darnos la paz que tanto anhelamos, aunque ya no estemos en este plano. Isabel se sintió extraña pensando en esas cosas, no era una mujer particularmente espiritual, ni creía en fantasmas, ni apariciones, ni nada por el estilo. A la mañana siguiente, Isabel se levantó sintiéndose renovada. Y mientras desayunaba, no pudo evitar pensar en la experiencia surrealista que había vivido. ¿Había sido real o solo un extraño sueño? Fue a trabajar y luego, se dirigió a la casa de la anciana para redactar el documento del testamento de Manuel. «Mi hermano hubiera querido que usted recibiera una parte de esa herencia también», apuntó María, mientras firmaba el documento. «No, de ninguna manera», contestó Isabel. «Esto no lo hago por dinero. Tengo mi trabajo y me quiero ganar la vida honestamente». «Ya es tarde, jovencita», sentenció María. «Ahora, ya está firmado el testamento de Manuel. Cuando yo muera, usted será la única persona que pueda hacer justicia en este mundo y darle a Clara lo que es suyo». La anciana se levantó y trajo un pequeño cajón dorado. Al abrirlo,
Un montón de collares, anillos, pulseras de perlas, diamantes, oro, esmeraldas y otras piedras preciosas resplandecían. Tome esto como parte de su adelanto por ayudar a darle paz al alma de mi hermano, dijo María. No puedo hacerlo, respondió Isabel. Eso es algo que no depende de usted. Yo quiero que tenga esto, le dijo. Acéptelo. De lo contrario, vendré desde el más allá y me encargaré de que no haya paz en su vida, Isabel. Por lo que no le quedó de otra y tomó el pequeño baúl y lo guardó entre sus ropas de trabajo en una maleta. Pidió un automóvil para que la llevara hasta su casa. En el camino, el conductor se mostró muy inquieto, pues le preguntó si estaba bien. Esa vieja casa le daba muy mala espina. Parecía embrujada. Isabel precedió y le pagó el viaje al conductor. Esa noche durmió plácidamente. En la madrugada se levantó y pudo ver la sombra de nuevo en el umbral de la cocina. Has cumplido tu parte, dijo la voz de ultratumba. La casa a la que fuiste esta tarde te pertenece desde este mismo instante. Pues me has ayudado y yo también te ayudaré. Después de eso la sombra desapareció. Isabel se dirigió al día siguiente a la vieja mansión. Llamó a la puerta, pero nadie abrió, por lo que insistió, pero fue en vano. Estuvo tanto tiempo al frente de la casa que llegó una patrulla de la policía y preguntaron si todo estaba en orden. Entonces, Isabel les contó que había estado allí la noche anterior hablando con la dueña de la casa, María Lafonte. Pues eso es imposible, señorita, dijo uno de los oficiales. Esta casa está abandonada desde hace al menos 10 años. Isabel sintió un escalofrío. Esto comprobaba que el encuentro había sido real, pero también significaba que el espíritu de María aún rondaba la casa. Pensó que su misión no estaba completa. María, sé que aún estás aquí, dijo en voz alta. Por favor, dime qué más necesitas para poder descansar en paz. Una luz empezó a flotar, como si fuera una luciérnaga. La casa se llenó de una neblina espesa. Una voz proveniente desde el interior de la casa le dijo que siguiera. Hay algo más que debes saber, le dijo con voz etérea. Busca en el escritorio del segundo piso un fondo falso. Ahí encontrarás un documento que te hace acreedora a todas las tierras del sur que heredé de mi familia. Isabel no podía creer lo que oía. Ahora debes buscar a Clara para entregarle su herencia, dijo. Necesito que te reúnas con ella. Manuel y yo hallaremos paz solo de ese modo. Por favor, cuando hayas cumplido con tu parte, ve a mi tumba y lleva este anillo. Colócalo sobre la lápida para que puedas saber que has hecho lo que te encargué. Juro que así lo haré, dijo Isabel. Por lo que buscó a Clara en internet, pero en vano. Finalmente dio con alguien que tenía su mismo nombre. Le escribió diciéndole que venía de parte de Manuel Lafonte. ¿Era su padre?, preguntó. Mi padre, ¿quién es usted que sale de la nada para preguntarme por mi padre?, escribió Clara. Necesito saber si es usted la persona que busco. Solamente eso, replicó Isabel. ¿Cómo puedo saber si no es una broma, o usted es una persona con malas intenciones que me quiere hacer daño?, indagó Clara. No parecía una prevención descabellada, pensó Isabel. Podemos vernos mañana en la estación de policía central, le dijo. Creo que le interesa mucho poder saber noticias sobre su padre. Al día siguiente, Isabel estuvo en el lugar que habían acordado, esperó con nerviosismo. Todo lo que le había pasado hasta ese entonces parecía parte de una historia novelesca que nadie creería si se la contaba. Usted es Isabel, la detuvo una joven que se presentó como Clara. Lo que tengo que contarle no me lo va a creer, pero todo es verdadero, le dijo Isabel, mientras le explicaba la situación por la que había pasado. Pensará que estoy loca, pero no es así, acotó Isabel. Simplemente creo que tengo que hacer lo correcto. Por eso estoy aquí, poniendo en riesgo mi trabajo.
Isabel le contó a Clara con lujo de detalles todo lo que había estado viviendo en los últimos días. Su expresión de perplejidad, de asombro, parecía perturbarla. Sé que todo esto parece una locura y una gran mentira para reunirme con usted, le dijo finalmente Isabel. Pero realmente todo lo que estoy narrando, en este momento, sucedió en verdad. Tengo pruebas para demostrar que no estoy loca. Eso es lo que puede estar pensando de mí en este preciso instante. Clara, luego de escuchar a Isabel, decidió creer en lo que le decía. Al fin y al cabo, no tengo nada que perder, respondió. Tras hacer todos los trámites debidos ante las autoridades, Isabel entregó la herencia en manos de Clara. Una vez que se cerraron todos los trámites, se dirigió al cementerio. Sobre la tumba de María, puso las joyas que le dio la anciana en el baúl sobre la tumba. La fría lápida parecía responderle con una intensa ráfaga de viento que sopló como si la envolviera. Gracias, escuchó una voz que susurraba en su oído. Para ella, al fin habían encontrado la paz y el reencuentro en el más allá que tanto anhelaban. Luego de hacer lo que ella pensaba que era correcto, regresó a casa después de esa experiencia que le había cambiado la vida. Ahora lo único que quería era poder volver a trabajar, pagar las refacciones de la casa y quedar al día con las deudas que tenía con la municipalidad. Sin embargo, los increíbles sucesos de los últimos días no dejaban de dar vueltas en su cabeza. Pues necesitaba hablar con alguien, desahogarse y tratar de entender lo ocurrido. Pensó en contarle a su mejor amiga, Diana, pues ella siempre la escuchaba y daba buenos consejos. Por lo que Isabel la citó al día siguiente. Diana, como siempre, la escuchó con atención, sin interrupciones. Cuando terminó, hubo un largo silencio. No creo que mientas, le dijo. Aunque sabes lo que pienso de eso, es posible que el mundo tenga tantos misterios que van más allá de nuestra comprensión y que no podemos explicarlos. Luego de eso que ha ocurrido, ¿has vuelto a sentir algo?, preguntó Diana. No hay rastros de ninguna presencia lúgubre, contestó Isabel. Todo parece estar en paz. Isabel se sintió más aligerada al contarle a alguien aquel secreto que la atormentaba. Pues pensaba que estaba volviéndose loca. Las semanas pasaron y pudo volver a su rutina con normalidad. A veces recordaba con asombro la noche que compartió con el fantasma. Una mañana llegó un sobre que alguien puso bajo la puerta. Y decía: Señorita Isabel, me complace informarle que el Banco Nacional tiene para usted una notificación importante de acuerdo a la orden de una de nuestras clientas que ha expresado dentro de su deseo póstumo. Que sea usted la depositaria de una importante cantidad de bienes que ahora están a su nombre. Por lo que le pedimos que se dirija a nuestra sede principal para poder explicarle lo ocurrido. Atentamente. La Gerencia General. Isabel no quería tener nada que ver con aquel asunto, pues la tranquilidad parecía de nuevo alejarse de su vida. ¿Qué tenía que hacer? Ir o no, pero al final decidió acudir al banco para resolver el asunto de una buena vez por todas. El gerente la esperaba en su despacho y le explicó de qué se trataba aquello. Señora Isabel, la difunta María Lafonte ha dado orden explícita de que quede a su nombre una serie de propiedades que le voy a leer a continuación, empezó a leer el gerente del banco, mientras Isabel pensaba en qué era lo que había pasado para que estuviera en ese preciso instante sentada en un banco, escuchando un listado de propiedades que nunca había querido tener. De toda la lista de unas 5 propiedades que ahora había heredado, decidió quedarse con una y vender el resto para pagar las deudas. La propiedad que eligió era una casa en el campo, con vistas a un lago en mitad de un bosque. Así es que Isabel, siendo la nueva propietaria de esa hermosa casa con una amplia chimenea y 2 niveles, invitó a su amiga Diana a pasar el fin de semana con ella. Todo parecía ir de maravilla, cuando, cerca de las 10 de la noche, escuchó que alguien llamaba a la puerta. «¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí en mi cabaña?»,
le dijo. Era un hombre mayor, de mirada gris. Se excusó con ella, y le pidió que lo dejara quedar, pues llovía mucho y no tenía dónde quedarse en esa noche de invierno. Por favor, le pido que no me denuncie, no tengo otro lugar a donde ir, rogó el hombre. Isabel se apenó. Lamento haber irrumpido así en su cabaña, pero estaba desesperado, y se disculpó. Isabel pensó en retribuir dejando quedar a aquel hombre que vagaba en medio de la noche. Al fin y al cabo, esa cabaña resultó ser suya en un gesto del azar. Lo hizo seguir y le dio café y algo de cenar. Le ofreció el ático para quedarse. El hombre le agradeció y dijo que con quedarse en la cabaña que estaba a unos metros de la casa principal sería más que suficiente. Al día siguiente, Isabel fue hasta la cabaña para ver cómo estaba aquel hombre. Sin embargo, no lo encontró por ningún lado. Lo único que encontró fue una nota que decía: «Gracias Isabel, ahora mi hija Clara puede vivir tranquila, sin preocupaciones, y yo y mi hermana, María, podemos descansar en paz, Manuel». Asombrada Isabel perdió el sentido y cayó desmayada, pues al parecer el alma de Manuel fue ese mismo hombre que le dio posada esa noche. Simplemente fue agradecer el poder estar en paz en el más allá. Isabel, después de ese día, su vida fue diferente y plena, aunque nunca olvidará lo que pasó. La sombra en el rincón. La casa solariega estaba un poco alejada del camino, con un pedazo estéril de brezal detrás, y unos pocos árboles de abeto altos, con copas despeinadas por el viento, como su único refugio. Pues era una casa solitaria en un camino solitario, poco más que un sendero que cruzaba un desolado páramo de campos arenosos hacia la costa. Y era una casa que tenía mala fama entre los nativos del pueblo, que era el lugar habitado más cercano. Sin embargo, era una buena y vieja casa, construida sólidamente en los días en que no escatimaban piedra ni madera, una buena y antigua casa de piedra gris con muchos hastiales, profundos alféizares, una amplia escalera, largos y oscuros pasillos, puertas ocultas en rincones bastante extraños e inquietantes. Con armarios tan grandes como algunas habitaciones modernas, y sótanos donde podría haberse escondido una compañía entera de soldados. Esta espaciosa y antigua mansión estaba infestada de ratas y ratones, telarañas, vastos espacios solo ocupados por la soledad y la ausencia de la pareja de ancianos, el señor John y la señora Margaret Stan. Su familia era de antepasados que habían sido terratenientes importantes en la zona, y sus dos sirvientes, Daniel y su esposa, que habían servido al dueño de esa lúgubre casa vieja desde que él dejó la universidad, donde había vivido 15 años de su vida, 5 como estudiante y 10 como profesor de ciencias naturales. A los 33 años, John había parecido un hombre de mediana edad, a los 56 se veía y se movía y hablaba como un anciano. Durante ese intervalo de 23 años había vivido solo, y la gente del campo se decía entre sí que la casa lo había convertido en lo que era. Esta era una noción supersticiosa y fantasiosa de su parte, sin duda, pero no habría sido difícil rastrear una cierta afinidad entre el edificio gris y opaco y el hombre que vivía en él. Ambos parecían igual de alejados de las preocupaciones e intereses comunes de la humanidad. Los dos tenían un aire de melancolía permanente, engendrado por la soledad perpetua. Los dos tenían el mismo semblante marchito, el mismo aspecto de lenta decadencia. Sin embargo, por solitaria que fuera la vida de John en la mansión, no la habría cambiado de ninguna manera. Se había alegrado de cambiar la relativa reclusión de sus habitaciones universitarias por la completa soledad. Era un fanático en su amor por la investigación científica, y sus tranquilos días estaban llenos hasta el borde de trabajos que rara vez dejaban de interesarle y satisfacerle. Había periodos de depresión, momentos ocasionales de duda, cuando la meta a la que se esforzaba parecía inalcanzable y su espíritu desfallecía dentro de él. Afortunadamente, esos momentos eran raros.
pues tenía un obstinado poder de continuidad que debería haberlo llevado a la más alta cumbre del logro, y que quizás finalmente le habría ganado un gran nombre y renombre mundial, de no ser por una catástrofe que agobió los años declinantes de su inofensiva vida con un remordimiento invencible. Una mañana de otoño, cuando solo llevaba 23 años viviendo solo, y apenas había empezado a percibir que su fiel mayordomo y sirviente, que ya tenía mediana edad cuando lo contrató, en realidad se estaba poniendo viejo. Las meditaciones matutinas de John sobre el último tratado de la teoría atómica se vieron interrumpidas por una abrupta exigencia de Daniel. El hombre estaba acostumbrado a atender a su amo en el más absoluto silencio, y que de repente hablara fue casi tan impresionante como si el busto de Sócrates sobre la estantería hubiera estallado en lenguaje humano. «Lo siento, señor», le dijo Daniel, «pero creo que mi señora necesita una muchacha». «¿Cómo?», le preguntó John, sin apartar la vista del libro que estaba leyendo. Una muchacha que corretee y lave los platos y ayude a la anciana. Sus piernas se están debilitando, pobrecita. Pues ninguno de nosotros se ha vuelto más joven en los últimos 20 años. 20 años, dijo John. ¿Qué son 20 años en la formación de un estrato, que incluso en el crecimiento de un roble, en el enfriamiento de un volcán? Tal vez no mucho, pero sí afectan los huesos de un ser humano, respondió Daniel. Las manchas de manganeso que se ven en algunos cráneos ciertamente indicarían eso, comenzó a decir soñadoramente el científico. Ojalá mis huesos estuvieran tan libres de reumatismo ahora como lo estaban hace 20 años, prosiguió Daniel irritado, y entonces, tal vez, menospreciaría 20 años. Sea como sea, el quid de la cuestión es que mi señora necesita una muchacha. Pues no puede seguir trotando arriba y abajo por estos interminables pasillos y permanecer en esa bodega de piedra año tras año como si fuera una joven. Necesita una muchacha que la ayude. Que tenga 20 muchachas, dijo John, volviendo a su libro. ¿De qué sirve hablar así, señor? 20 muchachas, de hecho. Tendremos grandes alborotos, y mi vieja y yo no estaremos en ninguna parte, si no pongo mi pie sobre esta tontería con bastante fuerza, masculló Daniel para sí mismo mientras retiraba la bandeja del desayuno a la despensa. La mucama se encontró con él en el pasillo, mientras retiraba la bandeja. ¿Qué dijo mi amo?, preguntó, casi sin aliento. Nada, no dijo nada concreto, respondió Daniel. ¿Nada lo perturbó? Y durmió allí pacíficamente, vaciló la vieja mucama. Nunca durmió mejor en su vida. Ahora, ¿no empiezas a sentirte avergonzada de ti misma?, dijo Daniel. Sí, respondió ella con mansedumbre, me avergüenza estar tan llena de fantasías. Volveré a mi habitación esta noche, si le parece, y nunca más me quejaré de ella. Eso espero, dijo Daniel. Pues ya nos has causado suficientes problemas. Ella suspiró y siguió con su trabajo en el más triste silencio. El día avanzó lentamente, como todos los demás días en esa casa sin vida. El erudito se sentó en su estudio, la mucama, María, se movía suavemente de una habitación a otra, barriendo y quitando el polvo en la lúgubre soledad. El sol del mediodía se desvaneció en el gris de la tarde, y el anochecer cayó como una plaga sobre la vieja y apagada casa. Durante todo ese día, María y su amo nunca se encontraron. Pues cualquiera que se hubiera interesado lo suficiente en la chica como para observar su apariencia, habría visto que estaba inusualmente pálida y que sus ojos tenían una mirada resuelta, como de alguien que está decidido a enfrentar una dolorosa prueba. Apenas comió nada en todo el día. Estaba curiosamente callada. Daniel y su esposa atribuyeron ambos síntomas al temperamento. No comerá, ni hablará, dijo Daniel a la compañera de sus alegrías. Eso significa mal humor, y nunca permití que el mal humor me dominara cuando era joven, y tú lo intentaste cuando eras joven, y no voy a ser conquistado por el mal humor en mi vejez.
Llegó la hora de acostarse. María les dio buenas noches cortésmente a Daniel y su esposa y subió sin murmurar a su solitaria buhardilla. Llegó la mañana siguiente, y la señora esposa de Daniel, el mayordomo, buscó en vano a su paciente doncella, cuando necesitaba los servicios de María para preparar el desayuno. La muy perezosa duerme profundamente esta mañana, dijo la anciana. Ve y llámala, Daniel. Pues mis pobres piernas no pueden con esas escaleras. Tus pobres piernas se están volviendo inútiles sin medida, murmuró Daniel malhumorado, mientras iba a cumplir el mandato de su esposa. Llamó a la puerta y llamó a María, muchas veces, pero no hubo respuesta. Probó la puerta y la encontró cerrada con llave. Sacudió la puerta violentamente, frío de miedo. Entonces se dijo a sí mismo que la mujer le había jugado una broma. Se había escabullido antes del amanecer y había dejado la puerta cerrada para asustarlo. Pero no, esto no podía ser, porque podía ver la llave en la cerradura cuando se arrodilló y miró a través del ojo de la cerradura. La llave impedía que viera dentro de la habitación. Está ahí dentro, riéndose de mí, pensó. Pero pronto saldaré cuentas con ella. Había una pesada barra en la escalera que estaba destinada a asegurar los postigos de la ventana que iluminaba las escaleras. Era una barra suelta y siempre estaba en una esquina cerca de la ventana que rara vez se usaba para asegurar. Daniel corrió escaleras abajo hasta el descansillo y agarró esta maciza barra de hierro, luego corrió de vuelta a la puerta del desván. Un golpe de la pesada barra destrozó la vieja cerradura, que era la misma cerradura que el carretero había roto de un puñetazo 70 años antes. La puerta se abrió de golpe y Daniel entró en el desván que había elegido como dormitorio para la forastera. María estaba colgada del gancho de la pared. Había logrado cubrirse decentemente la cara con un pañuelo, pues se había quitado la vida deliberadamente una hora antes de que Daniel la encontrara en la gris mañana. El médico, al que llamaron, pudo declarar la hora a la que se había quitado la vida, pero no había nadie que pudiera decir que repentino acceso de terror la había impulsado al desesperado acto, o bajo qué lenta tortura de aprensión nerviosa había cedido su mente. Por lo que el jurado del forense devolvió el veredicto misericordioso habitual de locura temporal. El melancólico destino de la mucama ensombreció la vida de John. Quiso huir de la mansión. Sin embargo, se encontraba tan sumido en sus investigaciones que sintió pena por desperdiciar el tiempo. Y se dio a la búsqueda de una nueva mucama. Al poco tiempo, una joven llamada Alejandra acudió a solicitar el trabajo de mucama en la antigua casona. Se sintió feliz y afortunada, pues necesitaba ese empleo para ayudar a su humilde familia. El día que llegó, la imponente fachada gris, los jardines descuidados y el lúgubre interior le provocaron un escalofrío. Pero pensó que solo eran ideas suyas y comenzó sus tareas con entusiasmo. John era amable con ella, aunque de carácter estricto y distante. Rara vez salía de su habitación. Su mayordomo instruyó a la nueva mucama sobre sus responsabilidades. Los primeros días transcurrieron sin novedad. Alejandra limpiaba, sacudía el polvo, lavaba la ropa y ayudaba en la cocina. Todo normal hasta que pequeños incidentes comenzaron a ocurrir. Escuchaba pasos cuando estaba sola, las puertas se cerraban de golpe sin razón. Una noche, al pasar frente a un espejo, el reflejo que vio no fue el suyo. Era una mujer de cabello oscuro, con uniforme de mucama. Alejandra estaba aterrorizada. Pensó que todo había sido producto de su imaginación supersticiosa y piadosa hasta que los incidentes aumentaron. Todas las mañanas encontraba una habitación desordenada, con muebles tirados y cortinas rasgadas. Pero nadie decía escuchar lo que ella escuchaba. Una noche, harta de lo que ocurría, Alejandra decidió enfrentarse al responsable de los desmanes. Se quedó despierta hasta tarde, escondida en un armario del pasillo. Pasada la medianoche escuchó pasos acercándose. Conteniendo la respiración,
vio con horror como una figura femenina, el mismo reflejo del espejo, pasaba flotando frente al armario. Era una mujer entrada en años, que continuaba haciendo las tareas que le estaban encomendadas en vida. Por lo que Alejandra la siguió silenciosamente. Al entrar vio a la espectral mujer desordenando todo, tirando sábanas, rompiendo adornos. Pues parecía desordenar y deshacer el trabajo que a ella le tomaba el día entero. Al día siguiente, John la hizo llamar al estudio. Le recriminó por su ineptitud, pues la mansión parecía dejada a la mano del azar, y daba la impresión de que ella no cumplía con su tarea. Alejandra, hastiada de la situación, gritó en su habitación. «Ya basta. ¿Qué quieres de mí y por qué me haces esto?» Esa noche, los incidentes paranormales parecieron cesar definitivamente. Pero al día siguiente, la casa volvía a aparecer totalmente desordenada. Pues Alejandra tuvo que rehacer todo el trabajo, por lo que, al final de su jornada, estaba totalmente exhausta. En la madrugada, los ruidos en su habitación la despertaron sobresaltada. Pudo ver el espectro de la mucama, mirándola fijamente. «Esta era mi habitación, y tú eres una vulgar intrusa, una ladrona. Me has robado mi trabajo y mi vida. Tú no mereces estar aquí. Quiero que te largues ahora mismo antes de que te eche a la fuerza», le dijo el espectro de la mucama. Alejandra, aunque estaba aterrorizada, se armó de valor. «No me iré de aquí», le contestó. «Pues este es mi trabajo y tengo tanto derecho como tú. Así que puedes hacer lo que quieras, pero no me voy a ir». «Vaya mocosa, ¿me estás retando a mí? Pues bien, vamos a ver quién tiene más poder». El fantasma se abalanzó sobre Alejandra para atacarla. Por lo que ella gritó y se cubrió la cara con sus manos. Y en ese momento, se abrió la puerta. «¿Qué te pasa?», preguntó Daniel, el mayordomo. «¿Todo está bien?». Alejandra se echó a llorar. Y le contó el incidente que había acabado de suceder. Daniel la consoló, le dijo que quizás estaba trabajando demasiado, que se tomara un par de días de descanso, luego, cuando estuviera más descansada, podría retomar sus tareas con mejor estado de ánimo. Al día siguiente, Alejandra se vio el cuello y tenía arañazos, como si un gato le hubiera dado zarpazos. Por lo que decidió acudir al sacerdote del pueblo. En su familia había una profunda fe religiosa y cualquier asunto se lo consultaban. Alejandra le narró al sacerdote lo sucedido. «Te daré una botella con agua bendita y sal consagrada», le dijo, «que deberás poner en las esquinas de tu habitación, para ahuyentar al espíritu que llega a atormentarte cada noche. Debes tener fe, para que el poder divino pueda obrar, consiguiendo que te deje en paz y que pueda descansar el alma de esa mujer». Alejandra así lo hizo. En cada rincón de su habitación y de la mansión, puso agua bendita y sal consagrada por el sacerdote. Esa noche, antes de irse a dormir, elevó una oración. El espíritu de la antigua mucama, esa noche no se presentó. Pero empezó a asediar a Alejandra. Se vio en la cocina de la mansión, preparando los alimentos. Cortaba un pollo, y mientras lo hacía, sintió la presencia de la mujer a sus espaldas. «Tú me dejaste sin mi trabajo. Este era mi lugar, ahora, que no tengo mi cuerpo, ni mi vida, no sé a dónde iré», dijo el espíritu en la pesadilla. Luego la tomó por el cuello. Alejandra intentó luchar para librarse de la fuerza de aquel espíritu que la atormentaba, hasta que finalmente pudo hacerlo. «Te ordeno que me dejes en paz, te lo ordeno yo, por medio de esta agua bendita». Alejandra despertó, asustada por lo que había acabado de soñar. Afortunadamente todo fue un sueño, se dijo. Encendió la vela para beber agua, pero entonces fue cuando pudo ver con claridad el perfil de la mujer muerta. Y ahí estaba, la mucama, velando su sueño, por lo que palideció de terror. Tomó el agua bendita y le dijo que se alejara de allí, que ese no era su lugar. «No perteneces a esta tierra,
la dejaste en el momento que te colgaste, no es culpa mía. Así que, te lo ordeno nuevamente, en nombre de Jesús, que te alejes de mí y de esta casa ahora mismo. Y oraré por ti para que puedas encontrar la paz, le dijo. El tiempo pasó y Alejandra ya llevaba varios años trabajando como mucama para el profesor John, quien se casó. Su nueva esposa obligaba a trabajar de manera inclemente a Alejandra, desde el amanecer hasta la medianoche, sin descanso en diferentes labores. Era una cruel mujer que la reprendía por cualquier error, le prohibía sentarse a descansar e incluso algunas veces le daba bofetadas. Ella aguantaba todo en silencio, con la esperanza de que el señor John algún día la recompensara por sus años de servicio. Alejandra empezó a hacerse vieja. Su juventud se gastaba en las labores cotidianas, sentía cómo se iba marchitando poco a poco. Los señores ni siquiera la miraban a los ojos, pues su presencia parecía la de un mueble viejo, era parte del decorado. Callada y sumisa, casi se confundía con el papel tapiz floral que cubría las paredes, invisible para quienes se creían sus amos. Los años pasaron y el trabajo extenuante mermó la salud de Alejandra. Pronto cumpliría la misma edad de la mucama que se había quitado la vida y cuyo espíritu la solía atormentar años atrás. La rozagante jovencita que ingresó a trabajar para el profesor John parecía una anciana, encorvada y llena de dolores. Una tarde, tras finalizar sus labores, subió las escaleras apoyándose en la barandilla. Al llegar arriba se desplomó, su corazón agotado había dejado de latir. La esposa de John consideró que aquella mujer que envejeció trabajando para ellos no merecía un funeral decente. Por lo que la enterraron en una fosa común del cementerio, sin lápida ni ceremonia. Parecía que Alejandra, así como la antigua mucama, nunca habían existido realmente para ellos, solo como un ente que trabajaba de sol a sol. Tras semanas después de la muerte de Alejandra, en la mansión ocurrieron eventos extraños. Las arañas tejían sus telas en los rincones, pero a la mañana siguiente aparecían rotas. Las armaduras y copas se caían de los estantes sin razón. De noche se escuchaban pasos y sollozos. La familia contrató a otra mucama joven, llamada Amelia, para reemplazar a Alejandra. Los primeros días todo pareció volver a la normalidad. Hasta que una noche, mientras servía la cena, Amelia gritó horrorizada al ver una figura traslúcida de pie junto a la mesa. Era Alejandra, con su uniforme raído y mirada triste. Los señores no podían verla, pero Amelia sí. Dolores se le aparecía todas las noches susurrándole: «Huye de esta casa maldita antes de que consuma tu vida, como hizo con la mía». Aterrorizada, Amelia quiso renunciar, pero la señora Carmen, la esposa de John, se negó a dejarla ir. Pues necesitaban a alguien que lidiara con ese fantasma para poder seguir con sus vidas aristocráticas sin perturbaciones. Obligaron a la joven a quedarse. Alejandra seguía apareciendo, pero Amelia aprendió a convivir con ella. Incluso parecían entenderse, ambas víctimas de esa familia sin escrúpulos. Una noche, uno de los empleados, Alonso, intentó propasarse con Amelia mientras servía la mesa. Alejandra lo observó todo desde un rincón, en forma de sombra, con su rostro deformado por la furia. Esa noche, el joven se retorció en agonía hasta morir, con una expresión de horror en sus ojos. Al examinar el cadáver, dictaminaron que había sufrido un paro cardíaco. Pero Amelia sabía la verdad. Alejandra se le apareció después, mirándola fijamente, él solo fue el primero. No descansaré hasta verlos a todos muertos, como ellos me mataron a mí. Así fue como, a partir de la maldición de la difunta Alejandra, uno a uno, los integrantes de la familia fueron muriendo de formas extrañas y horribles. La señora Carmen se desnucó al caer por las escaleras. John se ahogó con un hueso durante la cena. Solo quedaba la señorita Julia, la hija menor. Amelia intentó advertirle, pero ella no le creyó. Una noche, la joven gritó desesperada cuando el espectro de Alejandra se le apareció en su habitación.
Largo de aquí, maldita, esta es mi casa, le gritó la joven Julia, sin saber que así sellaba su destino. A la mañana siguiente, apareció muerta, con el rostro contorsionado por el terror. Había envejecido 50 años en una noche. La policía no encontró explicación alguna. Todos habían muerto de causas extrañas. Solo quedaba Amelia. Una noche, la sombra que aparecía siempre en el rincón se materializó. Era Alejandra. Se le apareció una última vez. Fuiste buena conmigo. Ahora me iré para siempre. Esta maldita casa que nos mató a ambas ya obtuvo su castigo. Tras decir eso, el espíritu se desvaneció. Amelia, sola en aquella mansión que les había arrebatado la vida a varias mujeres trabajadoras, cerró todas las puertas con llave y antes de irse, se detuvo en el umbral de la puerta para despedirse de aquella casa. Aunque habían pasado un par de años apenas, era como si dentro de la mansión el tiempo avanzara mucho más rápido, desgastando todo lo que había en su interior. Amelia se fue para siempre de ese lugar maldito, que quedó abandonado, pudriéndose como la familia que alguna vez lo habitó. A veces aún se escuchan sollozos y pasos de quien en vida fue invisible para sus opresores, pero que, tras la muerte de Alejandra, logró una retribución letal. Desde esa noche, no volvió a perturbar la tranquilidad de la mansión. Por lo que Alejandra ya no sintió miedo, comprendía que incluso los fantasmas atrapados podían hallar paz. A veces escuchaba sollozos lejanos que se perdían en la noche. Sabía que era el espíritu de la antigua mucama llorando por su triste destino. Pero Camila estaba segura de que algún día esa pobre alma encontraría la luz y continuaría su camino hacia la paz eterna. Mientras tanto, ella seguía viviendo en la vieja casona, honrando con su trabajo ese hogar con un pasado tan intenso como el de sus habitantes, tanto vivos como espectrales. Pues todos merecían comprensión y respeto. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.